Bendecido día a todos y a todas. Como dice Ivonne Menéndez por aquí, hay muchas formas de hacer el camino espiritual. Hay un solo camino espiritual, que es la conciencia, la quietud, el silencio y el vacío. Y hay algunos que llegan a través de su gurú, como Nisargadatta. Hay otros que llegan a través de revelaciones profundas, como Ramana. Hay otros que encuentran su camino espiritual en manifestaciones como la música. Tenemos ejemplos de esto, Beethoven, Kenneth Wagner, y hoy vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar con un gran ser, quien a través de la música y la observación de este proceso creativo que ocurre a través de él, ha encontrado su camino espiritual. Ricardo Andrés estará aquí en Mi Vida con los Maestros en Dharma Global hoy. Bienvenido. Hola, Abhidhammi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo de Dharma Global. Muchísimas gracias por esta invitación, por este encuentro y encantadísimo de estar aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Fíjate que he estado escuchándote hoy toda la mañana y lo recomiendo muchísimo porque llegas a estados de muchísimo silencio a través de tu música. Este es un segmento que habla de mi vida con los maestros. Pero como bien sabes, hay muchas maneras de llegar a este encuentro con uno mismo, no necesariamente tiene que ser a través de un gurú. Por eso es un segmento abierto que se convierte más en un proceso de autorreconocimiento, autoindagación. Y generalmente comienzo por aquí preguntándole a los invitados que cómo empezó este camino. Es decir, cómo empezó, si tuviste alguna revelación, algún momento en que te diste cuenta de tu necesidad espiritual o de tu trabajo espiritual, o si fue surgiendo de manera espontánea. Bueno, pues lo estaba llevando ahora, conforme me estabas preguntando, lo estaba como recogiendo algún recuerdo o algo, ¿no? Que pueda conectarme a la pregunta, ¿no? Y lo que me venía es un poco, quizás la curiosidad, la inquietud yo me acuerdo de los 12, 15 años, de preguntarse muchas cosas, ¿no? De tener como mucha curiosidad, muchas ganas de conocer, ¿no? De conocer el porqué, ¿no? El porqué de las cosas. Y sí que me acuerdo, sí que hubo un punto curioso, es que me abrió a ver o a percibir que quizás habían pues, enseñanzas o había algo más allá de lo que pues, habías visto en el colegio, ¿no? En los amigos y tal. Y fue curioso porque vino justo a través, en Valencia ciudad, a través de unas clases, o hoy sería un taller, un workshop, ¿no? De técnicas de memorización y concentración. Con mi padre, no sé, mi padre en ese momento estaba también muy inquieto buscando y viendo, y yo me fui con él, muy jovencito, a estos cursos, y quien lo impartía, me acuerdo que era un personaje, era una persona muy curiosa, y lo que se respiraba allí, pues se hablaba de enseñanzas y de maestros y de libros que bueno, relacionaban con las técnicas de memorización y concentración, pero sobre todo la apertura de conciencia, ¿no? La apertura al misterio, por así decirlo, ¿no? Y poco a poco esa curiosidad, esta manera de empezar a percibir, pues me resonó mucho y me puse como a leer muchos libros, ¿no? Libros, pues no sé, Siddhartha o El Guerrero Pacífico, que me marcó mucho de Dan Millman, ¿no? Porque yo también tenía mucho del deporte, ¿no? Y no sé si conoces el libro y, bueno, hay una película, ¿no? La relación del deporte con la conciencia, con la apertura, ¿no? Y bueno, fue un poco por ahí como empezó como a abrirse, ¿no? Este mundo a través de estos autores. Sí, qué interesante que fue papá
en esa búsqueda, en esa curiosidad, quien te lleva por primera vez a un lugar donde te están hablando de concentración y de apertura de conciencia. Sin embargo, siento que esto es una percepción, que el piano y la música ha sido un canal muy importante para ti, para encontrar como este flow, este fluir. Su canal, el canal de Ricardo Andrés se llama Flow Piano. Mm. ¿Y, y cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a la música como un camino de expresión? Sí, la música, desde esa edad, más o menos 13, 14, 15 años, em, tuve la oportunidad de empezar a hacer pequeños trabajos en verano, ¿no? Pues, para ayudar, acompañaba también a mi padre y empezaba como a tener un poco de economía propia por este intercambio. Y fue curioso porque siempre me llamó la atención, un teclado electrónico que me regalaron mis padres cuando yo era pequeño, un Casio de estos pequeñitos, muy pequeño, pero con estos trabajitos que hacía en verano, pues, fui invirtiendo y fui como comprando, otros teclados más completos, ¿no? Y ahí empecé como a jugar, simplemente por los ritmos y tal, pero no el instrumento, el piano. Fue a partir de justo los 18 años, comentábamos un poco, ¿no? Que 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 justo, comentaba que es bonito el encuentro de hoy, porque coincide que es mañana mi cumpleaños, y entonces también un gesto muy bonito el conectar, ¿no? Con ese momento, con esta entrevista, ¿no? Con la música y el piano, porque justo a los 18 años, el día de mi cumpleaños, mi abuelo materno me regaló un piano, que es el que utilizo, ¿no? Hasta ahora. Y yo nunca había tocado el piano como tal, y un instrumento muy bueno, ¿no? Y fue un gesto también bonito porque mi abuelo materno, em, no tenía una mano, le faltaba casi toda una mano, porque él había trabajado en un molino antiguamente y tuvo un accidente, y él había sido, muy melómano, ¿no? La música siempre había formado parte de él, de su casa, y nosotros la habíamos oído, ¿no? Cuando estábamos. Y fue un gesto también como muy bonito el ofrecer, ¿no? Un instrumento de esa envergadura, porque era una inversión, un piano muy bueno para alguien que no había tocado nunca, ¿no? El piano. Y empecé a enamorarme de ese sonido, de ese instrumento, de esa relación con ese regalo, ¿no? Con ese símbolo de ofrecer, ¿no? Esa posibilidad ahí. Y empecé a estudiar piano, al mismo tiempo que justo empezaba a estudiar diseño. Y fue como un encuentro de expresión, ¿no? Por un lado veía que la música me recogía hacia un espacio interno, ¿no? De una forma que la parte, por así decirlo, más de estudio, más de proyecto, más de metodología del diseño, eh, me llevaba, es como que se complementaban, ¿no? Se completaban ambas partes, ¿no? Como, por decirlo de alguna manera, para mí el piano era más esta parte más intuitiva, más femenina, ¿no? Y la parte del diseño era como la parte más masculina, más mental, más de proyección, ¿no? Y sentía vamos, que me nutría mucho de convivir con ello, ¿no? Y luego lo que pasa es que el diseño cogió fuerza y terminé, digamos que ya no continué estudiando el piano o sea, como carrera, ¿no? Llegué hasta cuarto, y cuando terminé diseño, pues me quise trabajar de diseño, y me volqué completamente en la empresa y en el estudio, ¿no? Y el piano estaba ahí, pero no como foco, ¿no? Y lo curioso ha sido que con los años siempre el piano ha estado siempre presente en esta parte, digamos, de encuentro conmigo, ¿no? Y y fue, bueno, ya hace ahora 8 o 9 años, que la parte del diseño, por así decirlo, o del proyecto, o de la empresa, como que llegó a un cierre de ciclo, ¿no? Digamos que de alguna manera, me desvinculé de un negocio familiar,
donde había estado muchos años, y digamos que salté al vacío en cuanto al ámbito laboral, ¿no? Y fue como un espacio en blanco, un espacio de vacío, ¿no? Y entonces el piano que siempre ha estado ahí, pues se asomó con más fuerza, ¿no? Y dijo: hey, que estoy aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, ahora qué quieres hacer, ¿no? Y bueno, y empezó como otra relación distinta desde otro punto con el piano desde una expresión, digamos, siempre había tocado un poco pues como muy recogido, ¿no? Pues para mí, ¿no? En casa y alguna vez puntualmente, pero como siempre muy recogido, pero sí que surgió el darme mucha libertad y mucho espacio en investigar y en jugar con el piano y de manera inesperada y sin prever eso de alguna manera, pues digamos, de ese encuentro hacia adentro se reflejó hacia afuera, pero por el propio gesto del piano y lo que se estaba expresando en mí, se empezó a visualizar hacia afuera, ¿no? Eh, pero no ha sido para nada ningún proceso como proyectado, ¿no? Como el diseño, ¿no? De decir, voy a tocar el piano, voy a grabar discos, voy a tocar conciertos. No, 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 para nada, para nada. Ha sido muy curioso, ¿no? Sí, se ha dado con total espontaneidad. Es decir, entonces hay algo aquí que estás hablando de que el piano o la música que se ha dado con total espontaneidad te lleva a un espacio interno y que en un momento determinado tú escuchaste ese llamado interno que te dijo, suelta y escucha, escucha, Mm, escucha, es a través de aquí, es esto. Y escuchando tu música, realmente a lo que te lleva es a un llamado interno. La música tuya te vuelca al mundo interior. Me gustaría, sí, 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 y lo recomiendo mucho para procesos meditativos de silencio, de estar con uno. Escucharlo a él es regresar a un estado primigenio del ser. Ahí entonces vamos a entender que hay algo que está brotando. ¿Quién está tocando, no? ¿Quién está tocando esta música? ¿Quién está expresando esta manera, este contenido en nuestro mundo interno que se está expresando a través de notas abstractas? Porque tú no estás haciendo canciones, letras, describiendo procesos de me morí, me maté, perdóname, lo siento, te mm. quiero, no te quiero, te odio, me dejaste abandonado. Ahí no hay nada de eso. Tú sabes, todo ese melodrama que hay en las canciones, o yo soy el top y tú me abandonaste. Ay, qué bonito esto que dices y qué bonito el encuentro, ¿no? Con esta percepción que me estás contando, porque muchas veces cuando lo oyes desde fuera, yo mismo me ayudo o sea, me ayudas, ¿no? Me ayuda a entender, a percibir desde otro punto, desde otra manera, ¿no? Y me parece precioso porque al final está totalmente enlazado con la gratitud, o sea, con puro respeto y pura gratitud por lo que acontece, simplemente por lo que sucede, sin nada más, o sea, sin nada más. Estamos es como, yo me acuerdo en ese encuentro como íntimo, ¿no? Con el piano, con la música, fue también un gesto de gratitud en cuanto a decir: "Mira, date el regalo, date el permiso", eso suena un poco raro, de salir del armario, llamémosle espiritual, o decir: "Mira, si te llaman cursi, que te llamen cursi, da igual, si te llaman, simple, simple, que da igual", o sea, aparca todo eso, aparca y quédate con el gozo de expresar y dejarte expresar lo que surge y lo que tienes ahí que no que te está como diciendo: "Venga, ya, ya, compártelo, exprésate, vívelo", ¿no?
Y desde ahí es como un encuentro, pues un encuentro siempre, pues sin, o sea, sin ninguna expectativa en relación a realmente sin saber qué va a suceder ahí, ¿no? Simplemente es como, bueno, para mí, yo siento tanta gratitud y tanto respeto. Sí, pues parece un poco raro, pero, o sea, y percibo tanta belleza cuando simplemente, o sea, tocas una tecla, un sonido, y se Tócala, produce. por favor, tócala, que esto es único aquí. Bueno, En Karma Global. No puedo creer esta gratitud. Esto sí, lo la tengo gratitud apagado, expresándose. no sé si lo tengo apagado, pero bueno, no sé si igual suena, pero quiero decir, el ejemplo de, ¿no? El punto de es tan bello. Vibración y frecuencia. Sí, simplemente el sonido que para mí es como, bueno, un espacio muy importante el encuentro con ese sonido, con ese instrumento. Y también yo siempre digo que para mí el piano es el diluyente, es la sustancia que me diluye, que diluye mi identidad, toda mi historia personal, Ricky con su historia personal, pues de repente llega el piano, aparecen unas notas, aparece un sonido y diluye todo eso. Y eso me parece muy mágico porque hay un acto de entrega y servicio muy presente. Eh, a veces lo he explicado, ¿no? En ese momento que surgió el piano con fuerza, yo siempre comento que es como un momento en el que me paré, ¿no? Y me lo intento recordar cada instante, en cada momento de voy con mucha velocidad por la vida, ¿no? Y el piano te dice: "Hey, para", ¿no? Descubre el brillo de lo simple, o sea, lo simple, que es un instrumento, que hay una belleza, aquí en ofrecer un servicio. Claro, esto a nivel metafórico, como diluyente, que que estoy para servir y expresar como instrumento algo que va más allá del instrumento. Yo la percepción que tengo cuando toco es pura gratitud y puro misterio, es como una revelación del misterio expresándose y no puedo más que agradecer y decir, gracias por ser testigo de poder usar este instrumento para encontrarme, para percibirme, ¿no? Para encontrar un lenguaje que no necesita explicación, no necesita razonar nada, no necesita, eh, convencer ni demostrar, no necesita nada, ¿no? Es mucho más simple. Y, y quizás, yo no sé, me suele llegar un poco que quizás esto es lo que percibe las personas, o yo mismo, es un reflejo, porque la persona quizás se da el permiso a observar eso. Quizás, eso que yo a veces recibo cuando se escucha la música, porque es una invitación siempre a esta disolución, ¿no? A este silencio, a este vacío. Y A disolvernos en el silencio, en el vacío, la personalidad, el constructo mental que hemos hecho de lo que creemos que somos. Y si mm, hay la música y la creación, te da la posibilidad de disolverte en ello, porque somos la creación. Y el sonido, este universo es puro vibración, es puro sonido. Cualquier micropartícula tú lo escuchas, tiene una vibración y un sonido. Por tanto, lo que está ocurriendo aquí es la parte abstracta de la mente, que es la parte que nos recuerda a nuestro ser. La música es la parte abstracta de nuestra mente que nos recuerda a nuestro ser. Mira, te cuento algo. Hace muchos años yo trabajaba con un músico, no sé si conoces, se llama Pablo Milanés. Es un mm, músico cubano que es muy reconocido en España, inclusive. mm, Entonces,
es un compositor, la nueva trova cubana, no sé si conoces. Entonces vino a casa Wynton Marsalis, tampoco sé si conoces quién es Wynton Marsalis, pero es uno de los trompetistas más importantes del mundo. Entonces vinieron todos los músicos del conservatorio de Cuba, no todos, pero los más top, que la música en Cuba es muy prominente, es parte de nuestra cultura. Me encanta, pero se me va la voz. Y, y el personaje se le va la voz. Y entonces llegaron todos los músicos y empezaron a poner frente a Winston Marsalis a tocarle cosas complejas. Y Winston los paró y le dijo, por favor, toquen notas blancas. Vamos a tocar lo más simple, porque después de toda mi carrera, los éxitos, los Grammy, todo eso, lo que yo me he dado cuenta que la belleza está en la simplicidad. Es ahí donde se logra la profundidad. Y esta anécdota me viene cuando tú decías que te iban a tildar de cursi porque era simple, y es que de verdad la belleza está en la simplicidad. Todos los argumentos que montamos encima de eso es mente, 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 que nos encanta ser complejos, interesantes, eruditos, intelectuales, y todo esto no es más que un constructo mental. Sí, y justo el primer disco lo llamé Elogio a lo simple, ¿no? También por este encuentro con esto simple también en cuanto a darse el permiso y ofrecerse el regalo de decir, mira, técnicamente llego hasta esto, tengo este límite, ¿no? Técnicamente. Eh, eh, puedo hacerme mis razonamientos de que no sé, de que no he estudiado bastante, no sé, toda una serie de mundos ahí y es como coger todo eso y simplificarlo en el disfrute y en el respeto, porque de hecho muchas de las piezas que aparecen en los discos son improvisaciones porque son las que es como que es ese regalo de estar sin juzgar lo que se esté expresando en ese instante y darle permiso. Siempre digo, ¿quién soy yo para matar, para matar esa expresión, ¿no? Que está ahí sucediendo y siempre hablo que la música es ella misma, la pieza es ella misma, ¿no? Y es como, bueno, pues entrar a través de, o sea, entrar en ese espacio de respeto hacia esa, ¿no? Esa expresión y esa identidad que surge ahí, ¿no? Y Sí, no sé. eso que está diciendo es maravilloso, porque a muchos de los seres humanos nos cuesta mucho ser gratitud por lo que está aconteciendo. Lo dijiste, gratitud por lo que acontece. Y esto es algo que me encantaría remarcar aquí porque eh, no nos permitimos muchas veces el respeto por lo que está aconteciendo desde el observador, ¿no? Tú lo estás diciendo. Hay un personaje en nuestra mente que dice, no estudiaste mucho, no llegamos a ser Rahmani, no. Ese tipo de locura Que vas a equivocar, pueden haber fallos, ¿no? Cosas pueden así. haber fallos, pero ese es tu personaje, pero hay algo más profundo que te dice el respeto por lo que acontece. Y eso de verdad es un regalo para nuestra vida, parar, como bien has dicho también, y observarnos y decir, me permito que lo que acontezca sea. Sí, yo muchas veces, y a veces lo escribo, ¿no? Que me digo, ¿no? Escuchar, tan solo escuchar, ¿no? Escuchar, tan solo escuchar, ¿no? Es, es, es como que estamos tan poco habituados, ¿no? A tan solo escuchar. Si es que no hay nada más, ¿no? Si ya sucede y hay una belleza tan propia en esa expresión que ya está.
y es como rendirse, diluirse, dejar que eso se impregne, ¿no? Se te impregne y eso mismo yo en mi percepción es como que eso mismo te, te muestra, te lleva hacia espacios que de otra manera, digamos, más mental o más calculada, uno mismo no se los permite, ¿no? Y eso es como que te conduce, te lleva, te muestra, ¿no? Y te ofrece paisajes internos que, que nunca hubieras previsto, no hubieras ni siquiera sabido cómo llegar ahí, ¿no? No es algo que entre en tu propia voluntad, ¿no? Es como, bueno, ahí está eso, esa voluntad que de alguna manera yo me dejo vivirla, ¿no? Y, Es que no es la voluntad tuya, es la voluntad de la vida, la que mm, quiere que acontezca de esa forma. mm, Y no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que vamos a hacer, no sabemos nada. Es una voluntad de la vida expresándose a través de nosotros y de nosotras. Lo que pasa es que hay un personaje que dice, no, mm, porque lo correcto es, porque lo que hay que hacer es, porque mm, te puedes ver ridículo antes, porque no lo sabes hacer bien, mm, en fin, que ya esas son las propias memorias que tenemos de nuestras percepciones erráticas de cómo hemos construido nuestro personaje. mm, Pero respetar lo que acontece es un camino de pura gratitud, mm, porque sabes que ahí es donde tú eres. Cuando mm, tú estás ahí, sí, diluido en eso, hay mm, pura presencia. mm. Sí, y, y esto es lo que intento también recordarme, ¿no? Cada vez, ¿no? Porque es curioso esto ha cogido esto de flow piano, ¿no? O esto, fíjate que en parte de mi trabajo, mi trabajo de la parte del diseño últimamente, sobre todo, es el branding y la identidad visual de marca, ¿no? El darle identidad y generar un universo de marca, ¿no? Y entonces estoy un poco como bueno, encontrándome en ambos mundos, ¿no? Por un lado está el mundo del piano diluyente, ¿no? Por otro lado está el servicio totalmente de identidad, ¿no? De marcar, ¿no? Y entonces es muy curiosa la convivencia porque es muy rica, ¿no? Me gusta una frase, ¿no? De una película que habla que la belleza, ¿no? Se compone de armonía y contraste, ¿no? Entonces, esa armonía y ese contraste, ¿no? Simultáneo, ¿no? Es bello, ¿no? El poder percibirlo, ¿no? Y, y sobre todo esta simplicidad de decir, ya está, o sea, sal del armario siempre, o sea, expresa simplemente lo que llevas ahí para expresar por puro gozo y puro disfrute y puro respeto y gratitud. Eh, claro que sabes cómo funciona todo el mundo de la identidad y la estrategia de marca y estrategia de todo, sí, pero pero por eso digo que es bonito, ¿no? El contraste, ¿no? Y el ver cómo este mundo, ¿no? Todo esto, las redes, este intercambio, ¿no? Está aquí y es su formato, como formato, contenedor, ¿no? Forma, pero la expresión, ¿no? Trasciende y abraza, ¿no? Del ser bueno, por poner palabras, ¿no? Eh, se impregna y está presente, ¿no? Siempre, a veces lo he contado en piezas, ¿no? Una pieza que se llama Fractales, cómo utilizo la metáfora del piano, porque dibujo fractales sonoras, ¿no? El dibujo, ¿no? En el teclado, y cómo es la convivencia de tener una percepción simultánea de que hay un límite, pero sin embargo la expresión trasciende ese límite, ¿no? Y eso, y eso es esa metáfora de cómo nuestra percepción de marca o de personaje, de identidad, es límite por sí, ¿no? Por definición, pero cómo está esa paz y esa calma de convivir
porque se está a través del límite se está trascendiendo y se está conviviendo, ¿no? Con esa parte ilimitada, ¿no? Y atemporal en nosotros, ¿no? Y, ese diálogo, ese contraste es lo que, bueno, intento como tener siempre presente, ¿no? Esa convivencia, ese Ricky y ese fluido no Ricky que diluye, y ese Ricky y ese no Ricky, y esa nota que muere cuando nace otra, y nace otra porque una muere, y cómo esas armonías que se generan, ¿no? Están, no sé, están dándose el permiso de 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 aparecer y desaparecer, ¿no? Y cómo se despliegan por puro contraste, ¿no? No sé, a veces es un poco abstracto, pero Ay, y cómo creando, cómo apareciendo y desapareciendo, cantan como un himno celestial, ¿no? Cómo apareciendo y desapareciendo se convierten en una unidad, porque después vuelven y aparecen. Quizás me voy a tomar el permiso porque yo no sé música, pero todo sale de una sola. Es decir, estuve escuchando algo sobre el sí, el sí, sí. y que bueno, do, re, mi, fa, sol, la, sí, que también sí es sí, sí a la vida, sí a la gratitud, sí a permitirme que lo que se tenga que expresar se exprese. ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, hay una pieza, es que me gusta jugar con las piezas desde el ámbito, yo lo llamo descubrir la dimensión poética de transformación. Descubrir la dimensión poética de transformación y me apasiona cuando por este elemento de simultaneidad, donde se expresa lo literal, o sea, el sí, que sería la nota sí, ¿no? Y la metáfora y lo literario de la pieza se llama Cuando la vida descansa en el sí. Y entonces digo, voy a ver cómo puedo hacer que toda la estructura musical descanse todo el rato en el sí, descansa, las frases descansan en el sí, y cómo se convierte en un himno de alegría y de gratitud hacia la vida, ¿no? Cuando la vida descansa en el sí es sí a la vida, o sea, sí a gracias, ¿no? Por esto, ¿no? Por esta experiencia de vida, ¿no? Y realmente es un himno, es como una celebración también, ¿no? Y bueno, me apasiona descubrir este lenguaje literario y literal, ¿no? Porque es un juego. Hay otras piezas que juego con eso, otra que se llama El mí, ¿no? Que también tiene que ver, el juego de olas, también dibujo olas. Claro, yo con la música lo que he hecho es que al aparecer de manera simultánea estudiando diseño y piano, claro, yo la manera con la que estoy delante del piano, empiezo a diseñar, empiezo a dibujar, a hacer esquemas gráficos, empiezo los movimientos empiezan a tener, pues bueno, ¿no? Pues toda una parte muy visual, ¿no? Y eso de alguna manera, pues es la manera con la que yo utilizo para encontrar esta dimensión poética que explicaba, ¿no? Donde de alguna manera a mí me inspira porque es como un momento eureka, ¿no? Un momento de, pero esto es así. O sea, en este instante estoy limitado e ilimitado. Es como, en este instante sucede el ser y el no ser. O sea, no sé, es como, bueno, me Está ocurriendo todo en el ser. Lo que pasa es que nos creemos limitados, pero sí, ocurre eso. Lo interesante de la poesía también es que es totalmente abstracta. Fíjate que tú usas las palabras, yo escribo poesía, me gusta desde los 10 años. Bueno, este cuerpo dice que cuando tuvo 10 años. Esta voz dice cuando el cuerpo tuvo 10 años, pero ocurre como cuando estás en el proceso creativo, ocurre de manera espontánea. Tú no puedes controlar ningún proceso creativo. Eso es tan importante que todos lo sepamos. No podemos controlar nada porque nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros lo que podemos hacer es observar, mantenernos en la conciencia de que una parte de la vida, una parte de este ser, se exprese a través de experiencias.
se mm, exprese a través de la música, se exprese a través de lo que se tenga que expresar. mm, El Bhagavad Gita lo dice, ¿no? Tú puedes ser un guerrero, pero recuerda siempre quién tú eres la totalidad. Te mm, toca hacer determinado rol aquí. Hay un maestro que me gusta mucho, bueno, un señor que estaba vivo, se llama Secha, que hablaba, sí, cada quien nace con sus dones, mm, que en el Advaita se habla mucho, ¿no? Nacemos con nuestros dones. Lo interesante y lo complejo es cuando este don toma el protagonismo egoico, ¿no? Entonces mm, ahí el ego es cuando empieza a ser el obstáculo para que ese don se mm. represente. Y tu don ha sido esto, y de verdad a través de escucharte podemos llegar a estados de mucha quietud. He estado escuchándote y he visto también que habla touch, de respeto, de naturaleza, dinámicas, distancia, cercanía, simple, complejo. Mm. ¿Cómo llega esto va ocurriendo a través de propios procesos vitales tuyos, la creación de estas piezas? Sí, realmente todas las piezas, todas son un encuentro conmigo mismo, ¿no? No son esto calculado, ¿no? Digamos que en momentos de vida, ¿no? Pues el primer CD se llama Elogio a lo simple por esto, ¿no? Por detener, ¿no? Y saltar al vacío y quedarse, yo lo llamaba el momento delantal, porque me ponía un delantal y me convertía en amo de casa, ¿no? Y fue muy bonito estar en ese vacío y con esa simplicidad de simplemente cuidar la casa y darse el permiso a empezar a jugar con el piano. Me ponía lo que improvisaba de fondo y bueno, y de ahí surgió todo el discurso, ¿no? De elogio a lo simple, ¿no? Por esa vivencia de ese momento interna, ¿no? Y de vida, ¿no? Luego el siguiente álbum se llama Instante Frágil, ¿no? Donde también está muy relacionado con ese momento vital, ¿no? De instante frágil como instante de posibilidad, ¿no? Donde todo está abierto al cambio realmente, ¿no? Es inmensamente frágil, ¿no? Habla del verse y disolverse, ¿no? Ese juego de palabras también. Y tenía mucho que ver cuando surgió todas las piezas, ¿no? Pues una se llama Plumas, otra pieza se llama Así es, ¿no? Las improvisaciones, el vals de las hojas, todo son bandas sonoras, bueno, traducciones musicales o de piezas, de miradas internas, de voluntad de querer observar, ¿no? Observar algo que está uno viviendo y necesita como poder tener algo para poder observar eso, ¿no? Y que le devuelva esa observación y puedas conocer desde ese prisma, ¿no? Que te permite esa faceta. El siguiente, el otro CD se llama Consonantes, ¿no? Donde hablo de la historia personal justamente de las consonantes, eh, son esas partes de la naturaleza, el sh, el sonido de las hojas, el fuego, el agua, glu, 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 ¿no? Son todo como consonantes y cuando se unen con la vocal, con la identidad, con esto de la marca, pues se forma una palabra, ¿no? Y esa palabra la dotamos de significado, ¿no? Pero en la pieza también se llama Consonantes y el primero es Respirando Belleza, la primera pieza, porque cuando uno respira esa belleza de eso que te rodea, que es esa inteligencia o sea, inevitable, ¿cómo sería? No sería la palabra, es evidente, ¿no? Que nos rodea, ¿no? Esa presencia, esa inteligencia, ¿no? Esa vida, eh, pues respirar esa belleza es inevitable, respirar es inevitable, ¿no? No es que diga ahora respiro, ahora no respiro, sucede, ¿no? Y entonces pues es como que se diluye esa palabra, ¿no? Porque la historia personal se ve abrazada, ¿no? Por esa belleza, ¿no? Y bueno, y así cada pieza, las últimas que he ido tocando se llama Respect porque descubrí la etimología. Bueno, como pues ya os digo, como estoy con este del branding de la marca y pues
en los proyectos, pues siempre me gusta, ¿no? Hay una fase de análisis, la parte del naming, la etimología de las palabras. Entonces, apareció esto por un proceso que tiene totalmente que ver con el respeto hacia uno mismo, ¿no? Decir, mira, Ricky, si no te respetas a ti mismo, no busques, no empieces a pedir respeto hacia afuera porque no tiene ningún sentido. Vas a mendigar que no, o sea, entonces apareció la etimología que respeto, viene re-espectare de volver a mirar, o ¿no? Volver, expectare o ¿no? Mirar o mirar de nuevo, ¿no? Volver, no quedarse con la primera impresión, sino darse el permiso de volverlo a mirar, ¿no? Y entonces, claro, eso también, estas últimas piezas están mucho en este punto, ¿no? De volverse a dar el permiso de no entrar en la inercia de lo que nos vamos construyendo y darse ese espacio de cuestionárselo todo, ¿no? De decir, bueno, es esto, ¿verdad? ¿No? Lo de Byron Katie, ¿no? O el trabajo de Walt, ¿no? Y mi mujer también está muy relacionada con este proceso y me ayuda, ¿no? A traducir, ¿no? Otra pieza se llama Te ayuda a que no caigas en la tentación de la proyección. Con Byron Katie. Eso es realmente, ¿verdad? Sí, sí, por eso, ¿no? Justamente por este no saber. Es decir, no, es que honestamente no tengo ni idea, me rindo a que no, no sé qué no sé qué pieza va a salir, no sé qué sonido se va a expresar y, y me rindo y solo puedo que agradecer que esto se exprese y bueno, y tener o sea, parece muy simple, pero es que, o sea, es muy metafórico, o sea, hay un instrumento que está al servicio simplemente para ser usado y gracias a ese servicio se puede dar una expresión de belleza. Es que es muy simple, pero es muy si nos paramos, ¿no? Eh, nosotros como puro instrumento, vamos a llamarlo del ser, ¿no? Y ¿no? Es muy, pueden ser los tópicos, ¿no? Pero simplemente el pararse, de dejar, ¿no? De diluirse en instrumento para poder dejar que la expresión, ¿no? La propia expresión, ¿no? Se vista de belleza, ¿no? Pues claro, yo me digo, es que se nos olvida, ¿no? Se nos olvida esto tan simple. Y el piano, con esta metáfora y ser tan directo, porque está ahí, está todo el rato ofreciéndose, si no hace nada, está ahí simple. Y además no tiene, a veces lo explico, no hay notas más importantes que otras, no tiene ningún sentido entrar en la comparación y decir que este sol es más importante que el cuarto. No, no tiene sentido todo ese discurso, ¿no? Y entonces, digo, gracias, ¿no? Yo digo, gracias, amigo, bueno, amiga piano, ¿no? Amigo instrumento, porque estás todo el rato ofreciendo y recordando esta magia, ¿no? Este permiso, ¿no? Diríamos que el piano es un instrumento pensado, por supuesto, no lo piensan los seres humanos, lo piensa la mente y se proyecta en este mundo como para que el espíritu se exprese a través de la creación, a través de la música. Y es interesante lo que acabas de decir de la respiración. Este universo respira, inspira y expira. La respiración no es individual, la respiración es parte de este universo. Inclusive, hay algo muy interesante aquí que es que tú, lo has dicho varias veces hoy, observas la creación. Sí, yo soy capaz de observar la creación. Ujú, Soy consciente de que está ocurriendo a través de mí. No, ni siquiera es a través de un cuerpo, porque todo esto está ocurriendo en nuestro ser, en nuestra totalidad, y de alguna manera se expresa, aparenta que es Ricardo Andrés, el que sí, le toca a Ricardo Andrés, que le pusieron un nombre también, podía haberse llamado de cualquiera, hacer este himno celestial
para que nos lleve a nuestros momentos de autoobservación, de autorreconocimiento. Por eso tengo mucha gratitud por esta live hoy, porque de verdad esta mañana arranqué contigo y fue un proceso de de recogerme. Recogernos no es ni siquiera corporal, todo esto está pasando en nuestra mente. Y el piano, hay muchas maneras, hay muchas formas en que el espíritu se expresa. Este instrumento es un instrumento celestial. Es un instrumento que efectivamente cada nota por sí misma es una belleza y cuando se combinan, ya lo que ocurre, pero lo que ocurre es que lo que se está combinando es la propia creación a través de esto. Digo yo, me viene esto porque es que cuando tú haces la parte del arte, digamos, no el arte del ego, sino cuando tú te entregas a que sea lo que es, tú te das cuenta que no hay control. Tú sí lo puedes observar. Entonces, Sí, de hecho, ahora mismo ha sido curioso este proceso, bueno, estoy como observando esto, ¿no? De hecho, estoy ahora haciendo una parte visual, porque no la tengo, del diseño, porque llevo muchos años de freelance en la parte, digamos que ha sido muy curioso. El diseño, o sea, diseño y piano empiezan, ¿no? El diseño coge carrerilla, luego el diseño como empresa se diluye, aparece el piano y empieza el piano, y el piano empieza a llamar al diseño por, por la expresión que supone el propio piano, me empiezan a llegar proyectos de diseño a través del piano. Es muy curioso, ¿no? O sea, proyectos de diseño a través del piano. De tal manera que llevo unos años como combinando, pero el diseño coge cada vez más fuerza, ¿no? Pero es justo a través del piano, es muy curioso. Ahora estoy en un momento donde estoy intentando como, bueno, como fusionarlo todo, ¿no? Que no esté esta dicotomía, ¿no? Y esto, lo decía, se me ha ido un poco la olla, porque lo decía por algo. Lo quería, a ver si lo soy capaz de enlazar el discurso. el observador, estás así. Lo decía por esto, porque tanto lo que me llega de los proyectos de diseño como, da igual, da igual. Yo lo que yo percibo es la vida, el entusiasmo que brota cuando uno está completamente entregado al misterio de lo que ahí puede aflorar, de lo que puede surgir a través de esa pura expresión de misterio y de entrega al servicio, de escuchar eso que quiere, que se va a manifestar, ¿no? Que se está manifestando. Y da igual que venga vestido de diseño, que venga vestido de música, que venga vestido de cualquier disciplina, cualquier arte, de cualquier profesión, da igual. Lo digo porque como estoy en ello, ¿no? Estoy recientemente, digamos que los ingredientes que viste este guiso es como el entusiasmo, el respeto por lo que acontece, ¿no? Y el disfrute, es como no perder de vista, ¿no? Que el disfrute es lo que cohesiona, es lo que le da al guiso, ¿no? Lo cohesiona, por así decirlo, ¿no? Y lo bonito de un guiso, de este tipo de guiso, es que uno lo disfruta y que lo puede compartir, y es gozoso, ¿no? El compartirlo, es un deleite también, ¿no? Y bueno, lo digo porque como estoy justamente en este momento de no saber, de hecho en la web que de paso aprovecho porque como en este live acabáis de estrenar ¿no? La web de Dharma Global, que por cierto está preciosa y estoy o sea, estoy justo en ese momento de visibilidad, ¿no? Esa parte, hay un copy, hay un discurso, ¿no? Que trabajas también para... Y estoy diciendo esto, digo, mira, yo ya no sé lo que soy, si soy diseñador, si soy pianista, si soy pianista que diseña, si soy diseñador que toca, da igual. Al final, es lo que más me interesa de todo esto es en vez del cuadro terminado, lo que más me interesa o me llama la atención es la capacidad de pintar y disfrutar de ese proceso, ¿no? De ese recorrido. Y, y eso intento como no perderlo de vista, ¿no?
Y la alarma que me dice que lo pierdo de vista es cuando ya no disfruto. O sea, si me meto y digo: qué mal, esto, buah". Es como una alarma, algo que se enciende que me dice: "Hay algo que se te ha ido, que has perdido el respeto y has perdido el entusiasmo", pero no hacia nada, sino hacia ti mismo, hacia el propio proceso. Y digamos que lo que me indica que eso está vivo es el propio disfrute. Mientras el disfrute está chup, 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 cocinándose y oliendo, ¿no? Es que tengo la percepción de que esa calma, esa paz, por ese autorrespeto y ese entusiasmo, de alguna manera, no sé, lo siento en calma, ¿no? Lo siento que está vivo, ¿no? Es interesante porque el disfrute, quizás hay seres que creen que el disfrute es extrovertido y el disfrute realmente es la introversión, el proceso fluido de amor, de respeto. Ujú, Se llama tu encuentro, ¿no? El flow, el fluir. Cuando el fluido no tiene obstáculos, cuando el ujú, fluido creativo es parte es entero, es honesto, es auténtico, no está ujú, en la voz de nuestro ego, de nuestro personaje, está un poquito arrinconada, está aquietada porque de verdad hay más espacio para la expresión del ser. ujú, Entonces fluye la vida fluye con continuidad, no hay obstáculos. Y a eso ujú, es a lo que le podemos, en mi opinión, llamar disfrute, ¿no? Cuando ujú, estamos bien, cuando no hay ninguna sensación de estrés, cuando no hay tensión, cuando estoy entregado o entregada al proceso y no es ujú, mental, entonces está ocurriendo el ujú, flow, la ujú, expresión expresándose a través de sí mismo, el ujú, sí mismo expresándose a través de todos. ujú, Cuando estamos tensos, ansiosos, cuando queremos cambiar las cosas, cuando sabemos que hay una voz que nos está diciendo para y corres, ujú, cuando estamos juzgándonos, cuando estamos proyectando afuera, entonces es imposible, cuando nos comparamos que no somos esto, lo otro, entonces es imposible estar en ese fluido. ujú, Y el proceso creativo es, si es auténtico, es puro fluido, es puro, es es expresión de esta mente abstracta a través de nosotros. No sé, voy a hacer algo que no debo hacer, pero me lo voy a permitir, aunque sea, si nos tocas algo, un segundo, un minutito, sí, todos de no esta no comunidad maravillosa. sí, no sé no sé si cómo se oirá a nivel Se de escucha directo. bien. Yo me quito el micrófono y Bueno, este es el piano digital, no sé, me decís, ¿vale? Voy a improvisar.
Qué hermosura. Gracias, Dios, por estos encuentros y por estos momentos de pura belleza. Gracias, Ricardo, por haber dicho que sí a este trabajo con nosotros, por acompañarnos en esta plataforma en Dharma Global. Dharma Global es la primera plataforma latinoamericana de facilitadores espirituales. Dharma.global. Acaba de salir nuestra página web. Ahí encontrarán retiros, talleres, lo que quieran. Acompañamiento es muy importante. Y este segmento de mi vida con los maestros trae esta sorpresa, trae este fluir. Nunca sé por dónde va a empezar ni cómo va a acabar. Y ocurren estas cosas geniales, maravillosas. Y gracias al equipo de Dharma Global por acompañarnos. Amar es el milagro, dice, qué bonito. Sí, es un gran encuentro. Has dicho cosas muy profundas a nuestra comunidad. Anótenlas, llévenlo a su práctica, porque permitirse ser es de lo que se trata. Permitirse que la vida se exprese a través de nosotros y de nosotras sin ser un obstáculo es lo que se trata, de lo que se trata. Gracias. Oh, muchísimas, muchísimas gracias también por este encuentro, por este, igualmente te digo, por esta tarde aquí en España inesperada, ¿no? No nos conocíamos, ¿no? Personalmente, toda la comunidad, a toda esa belleza, ¿no? Que se respira, ¿no? Que sé que está ahí porque hay una percepción de ello y es certera, ¿no? Y también muchísimas gracias de corazón, ¿no? Por el espacio, por la iniciativa, enhorabuena y gracias. Muchas felicidades por tu eternidad. Que lo celebres mañana con muchísimo amor. Gracias, Ale. Gracias, gracias.